Durante 3 meses fue su secreto. Cada tarde a las 4, Sofía Morales, la hija callada de la criada, se escabullía a la habitación 307 para leerle el periódico al residente más difícil de Villa Esperanza. Don Rubén era un hombre amargado que todos evitaban. Entonces, una tarde de octubre, el ritual se rompió. Sofía llegó a encontrar la habitación vacía y el anciano desaparecido, y mientras buscaba respuestas, el edificio cayó en un silencio sepulcral. Botas militares pulidas resonaron por el pasillo de mármol. Un general de 2 estrellas, acompañado de 5 oficiales uniformados, entró por las puertas principales. No venían por la directora. Venían por don Rubén Castellanos y por la niña que le había leído el periódico. Una niña de 12 años estaba a punto de descubrir que el acto más pequeño de bondad puede desenterrar secretos de 50 años y cambiar la historia de una familia entera. Pero antes de llegar allí, déjame pedirte algo. Si esta historia te atrapa, si te hace sentir algo, regálame un like. Me ayuda enormemente a seguir trayéndote estas historias. Y ahora sí, déjame llevarte al principio. Sofía Morales sostenía el periódico doblado contra su pecho, pero el hombre para quien lo traía había desaparecido. El olor a desinfectante de pino y a café recalentado flotaba en el aire de Villa Esperanza, un aroma tan familiar para Sofía como el de su propia casa. Pero hoy, algo estaba terriblemente mal. Se quedó parada en el umbral de la habitación 307. La cama estaba vacía. No solo vacía, sino despojada. La colcha color beige que don Rubén siempre mantenía perfectamente estirada había desaparecido. Las sábanas habían desaparecido. La almohada que él acomodaba precisamente en ángulo de 45 grados cada mañana había desaparecido. Solo quedaba un colchón desnudo de vinilo blanco. Se veía vulnerable y triste, como un secreto expuesto. Don Rubén, susurró. No hubo respuesta. El sonido de su respiración pesada, ese ritmo constante que siempre marcaba su presencia, faltaba. La habitación estaba en silencio. El corazón de Sofía dio un vuelco extraño en su pecho. Entró despacio, sus tenis gastados chirriando contra el linóleo pulido. El periódico en su mochila de repente se sentía pesado, inútil. La silla junto a la ventana, donde don Rubén se sentaba cada tarde a las 4 en punto esperándola, estaba vacía. La pequeña mesa donde siempre dejaba su taza de café negro, sin azúcar, estaba limpia. Demasiado limpia. «¿Sofía? ¿Qué haces ahí dentro?» Sofía saltó. Su madre, Lucía Morales, estaba en la puerta. Vestía su uniforme verde claro de empleada doméstica, el mismo que usaba 6 días a la semana. Su cabello negro estaba recogido en un moño apretado, y su rostro mostraba las líneas familiares de un día largo que aún no terminaba. Sostenía un balde con productos de limpieza, y no se veía feliz. «Te dije que no molestaras a los residentes», regañó Lucía, aunque su voz sonaba más cansada que enojada. «Esta habitación está en mi lista para limpiar. Eso significa que el residente... Bueno, significa que necesito prepararla». «¿Pero a dónde se fue?», preguntó Sofía, su voz pequeña. «Se fue a casa». La expresión de Lucía se suavizó. Dejó el balde en el carrito metálico del pasillo. Sabía cuánto le había importado a Sofía el viejo gruñón de la 307. «Mija, no creo que se haya ido a casa». Don Rubén estaba muy enfermo. A veces, cuando las personas mayores... No pudo terminar. Un nuevo sonido resonó desde el final del largo pasillo de mármol. Era un sonido agudo y duro. No era el suave roce de zapatos de los doctores, ni el chirrido de los tenis de las enfermeras. Era el sonido de botas militares pesadas y pulidas. Lucía jaló a Sofía de vuelta hacia el marco de la puerta, su mano protectora sobre el hombro de su hija. La señora Beatriz Ochoa, la directora del hospital, apareció primero. Era una mujer pequeña que usualmente lucía estresada. Hoy lucía aterrorizada. Prácticamente caminaba hacia atrás, retorciendo sus manos con nerviosismo. Detrás de ella, 6 hombres entraron al pasillo. Se movían como una sola unidad. El hombre al frente era alto y de hombros anchos.
Vestía un uniforme militar verde oscuro, planchado tan impecablemente que parecía que podría cortar el aire. Su pecho era un arcoíris de cintas y medallas. Una estrella plateada brillante resplandecía en cada hombro. Su rostro era como piedra tallada, con ojos claros y penetrantes que no se perdían de nada. Detrás de él, 5 oficiales más lo seguían en pasos perfectos y silenciosos. Todos vestían uniformes de gala. Hacían que las paredes color crema de Villa Esperanza se vieran descoloridas y pequeñas. El edificio cayó en silencio. Una enfermera que empujaba un carrito de medicamentos se congeló en su lugar. Un asistente que trapeaba el piso dejó de moverse. Los hombres se detuvieron directamente frente a la habitación 307. El hombre alto, el general, miró a la señora Ochoa. Su voz era profunda y clara, un comando que llenó todo el corredor. ¿Usted es la directora? Sí, general Márquez, señor, tartamudeó la señora Ochoa. Estamos tan honrados. No estábamos esperando. No estoy aquí para un honor, dijo el general cortándola. Su mirada recorrió el área, vio a Lucía en su uniforme y a Sofía escondida detrás de ella. Estoy aquí por el señor Rubén Castellanos. El señor Castellanos se fue esta mañana, señor. Pacíficamente, dijo la señora Ochoa rápidamente. Ya lo trasladamos. Es decir, ya comenzamos el proceso. La mandíbula del general se tensó por un solo segundo. Dio un asentimiento corto y cortante, como aceptando un reporte. Ya veo. Entonces estoy aquí para ejecutar sus directivas finales. Miró más allá de la administradora, sus ojos aterrizando en Sofía. Lucía sintió la mano de su hija aferrarse a su uniforme. Intentó jalar a Sofía detrás de ella, pero el general ya la había visto. Me informaron que él tenía una visitante, dijo el general Márquez. Una niña joven, una que le leía el periódico. La señora Ochoa se veía confundida. Señor, no tengo registro de... Ella es solo la hija de la empleada doméstica. No se supone que esté... ¿Es ella? Demandó el general. Su voz no era cruel, pero era absoluta. Dio un paso adelante, y Lucía Morales, una mujer que limpiaba pisos para ganarse la vida, se encontró cara a cara con un general de 2 estrellas. Sus ojos azules penetrantes miraban hacia abajo a su hija de 12 años de cabello negro y ojos oscuros. Jovencita, dijo, su voz sorprendentemente gentil pero aún cargada de autoridad. ¿Eres tú la niña que visitaba a Rubén Castellanos? Sofía miró a su madre. Lucía asintió casi imperceptiblemente, sus ojos llenos de preocupación. Sofía dio un paso adelante, su barbilla levantada con una valentía que no sentía del todo. Sí, señor, dijo. Soy yo. El general la estudió por un largo momento. Luego, sorprendentemente, sus rasgos duros se suavizaron solo un poco. Don Rubén me habló de ti. Dijo que eras valiente. Dijo que eras la única persona en todo este lugar que no le tenía miedo. Él no daba miedo, dijo Sofía en voz baja. Solo estaba solo. Uno de los 5 oficiales detrás del general, un hombre más joven con el apellido Ramírez en su placa, intercambió una mirada sorprendida con otro oficial. «Señora Morales», dijo el general, ahora dirigiéndose a Lucía. «Señorita Morales, necesito que vengan conmigo. Tengo que hablar con ustedes sobre el señor Castellanos. Es un asunto de extrema importancia». «¿Importancia?» Lucía encontró su voz, aunque temblaba. «Señor, yo solo limpio aquí. Mi hija no debía molestar a nadie. Si hizo algo malo...» «Su hija no hizo nada malo», dijo el general Márquez firmemente. «Al contrario, pero necesito su cooperación, ahora». No era una petición, era una orden. 3 meses antes, Villa Esperanza era la prisión después de la escuela de Sofía. No era un mal lugar. No era un hospital reluciente y moderno de la televisión. Era un edificio de ladrillo de 3 pisos en el lado este de Houston que olía a desinfectante, sopa de pollo y algo vagamente metálico. Era un lugar de quietud, de pasillos largos y de hombres y mujeres que parecían fotografías descoloridas de vidas que alguna vez fueron vibrantes. Durante el último año,
desde que su padre se había ido, dejándolas con deudas y un apartamento que apenas podían pagar, Lucía Morales había trabajado turnos dobles. Limpiaba habitaciones en Villa Esperanza de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Luego Sofía tomaba el autobús desde la escuela secundaria y la encontraba allí. Desde las 3:15 hasta las 6, Sofía hacía su tarea en el pequeño closet de suministros del segundo piso. El closet era su santuario. Era pequeño, estrecho, y olía a toallas de papel y jabón fuerte, pero era suyo. Se sentaba en un balde volcado usando una pila de toallas dobladas como escritorio. Su madre, Lucía, era una buena mujer y una trabajadora incansable. Creía en las reglas. Sofía tenía 3. 1. Sé invisible. Somos afortunadas de que la señora Ochoa te deje quedarte. No hagas que se arrepienta. 2. No toques nada. Esto no es nuestra casa. Respeta las cosas de otras personas. 3. Bajo ninguna circunstancia molestes a los residentes. Ellos pagaron por paz y privacidad. No eres parte del servicio. Sofía era buena siguiendo las reglas. Era una niña callada con cabello negro largo hasta los hombros y ojos observadores. Observaba el mundo. Veía a la enfermera Delgado, la jefa de enfermeras, que siempre parecía enojada. La enfermera Delgado tenía un ceño permanente y siempre parecía estar regañando a alguien. Esto es una residencia para adultos mayores, no un patio de juegos, chasqueaba si veía a Sofía en el pasillo. Luego estaba Marco, el asistente de mantenimiento. Marco era un hombre grande y amable que tenía el hábito de silbar corridos mientras trabajaba. A menudo, accidentalmente, dejaba caer una pequeña bolsa de papas fritas o una manzana cerca de la puerta del closet de suministros alrededor de las 4 de la tarde. El piso está sucio. Mejor agarra eso antes de que lo barra, murmuraba, nunca mirándola directamente. La vida de Sofía se trataba de ser callada, de no ser un problema. Su madre trabajaba tan duro. Las manos de Lucía estaban rojas y ásperas por los químicos de limpieza. Por las noches, Sofía veía a su madre quedarse dormida en su sillón reclinable, demasiado cansada para siquiera caminar a su propia cama. Sofía sabía que su madre estaba preocupada por el dinero. Los susurros en el teléfono tarde por la noche siempre eran sobre facturas. La renta, el carro, los avisos de mora. Lucía trabajaba 6 días a la semana, 12 horas al día, y aún así apenas alcanzaba. La familia de Sofía tenía una historia de ser fuerte. En su pequeño apartamento de una habitación en el segundo piso de un edificio viejo, cerca de Gulfgate, había un solo marco de foto que siempre se mantenía limpio. Mostraba a un hombre joven con uniforme militar de hacía mucho, mucho tiempo. El uniforme era de un verde descolorido, y el hombre tenía una sonrisa seria pero amable. «Ese es tu bisabuelo», le había dicho Lucía una vez, su voz llena de orgullo y tristeza. Comandante Ernesto Morales, era un héroe, luchó en la guerra, sirvió a su país con honor. Sofía amaba esa foto. Él se veía valiente. Se veía como los hombres en los pasillos de Villa Esperanza, solo más joven, con más vida en los ojos. Su bisabuelo era una leyenda familiar. Pero las leyendas no pagaban la renta. Un martes, el closet de suministros era insoportable. Había llegado un nuevo envío de cloro y los vapores hacían que los ojos de Sofía ardieran. Asomó la cabeza afuera. La enfermera Delgado estaba en el otro extremo del pasillo. Marco no estaba a la vista. Se escabulló solo para respirar aire fresco. Caminó por el pasillo intentando ser invisible, practicando el truco de mimetizarse que su madre le había enseñado. Pasó la habitación 302, un hombre que siempre veía programas de concursos con el volumen alto. Pasó la habitación 305, una mujer que no tenía visitantes y solo miraba al techo. Y luego llegó a la habitación 307. Había pasado frente a ella antes, pero la puerta siempre estaba cerrada. Hoy estaba abierta solo una rendija, y escuchó un sonido, un gruñido bajo y enojado. «¡Es basura!», ladró una voz. «¡Basura absoluta! Llévenselo». Una joven asistente de enfermería salió retrocediendo de la habitación sosteniendo una charola.
Su cara estaba roja brillante. Él no le gustó la comida, susurró la asistente a otra enfermera que pasaba. A nadie le gusta la comida, respondió la otra enfermera. Pero el señor Castellanos no tiene que ser tan grosero al respecto. Sofía miró la charola. El pedazo de pollo a la plancha estaba intacto. El arroz blanco sin tocar, el jugo de manzana sin abrir. Se asomó por la rendija de la puerta. Adentro, un hombre viejo estaba sentado en su silla junto a la ventana. Era delgado, con una mata de cabello blanco que se paraba en todas direcciones. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y sus ojos eran de un café oscuro y feroz. Parecía un águila enojada. Giró la cabeza y la vio. Sofía se congeló. «¿Qué quieres?», chasqueó. Su voz era como grava. La mente de Sofía se quedó en blanco. Todas las reglas de su madre volaron por la ventana. Yo solo estaba... «Esto no es un zoológico», gruñó. «Lárgate. No necesito niñas mirándome. Ándale, vete». Sofía corrió de regreso al closet de suministros, su corazón latiendo con fuerza. Esa noche, le contó a su madre lo que había pasado. «Ese es don Rubén Castellanos», suspiró Lucía, frotándose las sienes. «Las enfermeras lo llaman el cascarrabias. Es nuestro residente más difícil, le grita a todo mundo. No te acerques a esa habitación otra vez, Sofía. Lo digo en serio». Pero Sofía no podía olvidar la charola, la comida sin tocar. Al día siguiente, tomó el autobús al hospital. En su mochila tenía su libro de matemáticas, su lista de ortografía y una pequeña bolsa de papel encerado. Dentro de la bolsa había una naranja de su lonche y 2 tortillas de harina que su madre había hecho esa mañana. Fue a su closet. Esperó. A las 3:30, sabía que la enfermera Delgado estaba en su descanso. Se escabulló del closet. Caminó por el pasillo. Sus piernas se sentían como gelatina. Estaba rompiendo la regla más grande. Se detuvo en la habitación 307. La puerta estaba abierta a una rendija, igual que ayer. Escuchó. Oyó el murmullo bajo de la televisión. Empujó la puerta solo 1 pulgada más. Don Rubén estaba en su silla mirando hacia la ventana. Su espalda estaba hacia ella. Parecía estar dormido. Entró de puntitas. La habitación olía a periódicos viejos y alcohol para fricciones. Contuvo la respiración. Alcanzó su mesita de noche. Estaba cubierta de vasitos de medicina y pañuelos desechables. Rápidamente, en silencio, colocó la naranja y las tortillas envueltas en una servilleta limpia. Y corrió. Logró regresar al closet de suministros, su corazón latiendo con fuerza. Se sentía como una ladrona de bancos. Esperó toda la tarde, esperando que su madre apareciera arrastrándola por la oreja. Esperó que la enfermera Delgado llamara a seguridad. No pasó nada. Al día siguiente, estaba consumida por la curiosidad. Esperó hasta las 3:30 otra vez. Regresó a la habitación 307. Se asomó. La naranja había desaparecido. Las tortillas habían desaparecido. La servilleta todavía estaba ahí, cuidadosamente doblada. Una pequeña emoción la recorrió. Se deslizó dentro de la habitación. Don Rubén estaba en su cama, con los ojos cerrados. No estaba segura si estaba dormido o fingiendo. No tenía más comida hoy, pero vio algo en la mesita. El periódico de la mañana, todavía enrollado en su liga de hule. Lo tomó cuidadosamente. Se sentó en la silla junto a la ventana, la misma silla donde él se sentaba. Abrió el periódico y comenzó a leer en voz baja, casi en un susurro. Los Astros ganaron anoche 3-2. Más alto, dijo una voz áspera. Sofía saltó. Los ojos de don Rubén estaban abiertos, mirándola fijamente. Si vas a leer, gruñó. Lee para que pueda oírte. No soy un murmullo. Sofía tragó saliva. Sí, señor. Y leyó. Leyó sobre el juego de béisbol. Leyó sobre el tráfico en la I-45. Leyó sobre una nueva panadería que abrió en el East End. Cuando terminó la primera página, don Rubén habló. Siguiente. Ella continuó. Cuando llegó a la sección de opinión, él la interrumpió.
Ese periodista es un idiota. Oh, dijo Sofía. Pero sigue leyendo. Quiero saber qué tonterías dice hoy. Sofía leyó durante 20 minutos. Luego, don Rubén levantó una mano temblorosa. Suficiente. Me cansé. Se levantó para irse. Mañana, dijo él sin mirarla. Misma hora. No llegues tarde. No era un agradecimiento, pero tampoco era lárgate. Sofía asintió. Sí, señor. Y así comenzó su ritual secreto. Se convirtió en su ritual secreto. Cada día a las 3:30, Sofía traía el periódico a la habitación 307. A veces, si su madre había tenido un poco de dinero extra, también traía un pan dulce de la panadería mexicana cerca de su apartamento. Don Rubén nunca jamás decía gracias. En su lugar se quejaba. Este periódico está lleno de propaganda. Ese pan está muy dulce. ¿Quieres que me dé diabetes? Lees muy rápido. No soy una computadora. Pero siempre escuchaba. Y siempre le pedía que volviera. Sofía aprendió cosas sobre él en pequeños pedazos. Aprendió que odiaba el color amarillo. Le gustaba el béisbol, pero solo los juegos antiguos, de cuando los Astros jugaban en el Astrodome. Y odiaba que lo llamaran Rubén. El nombre es Don Rubén, le dijo una vez. Solo los doctores y cobradores de impuestos me llaman Rubén. También notó otras cosas. Cosas que don Rubén no decía. Notó cómo entrecerró los ojos cuando ella señalaba las fotos en el periódico. Notó cómo movía su silla más cerca cuando ella leía, como si necesitara estar más cerca para escuchar, aunque su voz era clara. Notó cómo sus manos temblaban cuando trataba de sostener su taza de café. Y notó la medalla. Estaba en su mesita de noche, siempre en el mismo lugar, junto al reloj y al vaso de agua. Era una medalla militar pequeña y pesada, colgada de una cinta descolorida. No era brillante ni nueva. Se veía vieja, usada, importante. Cada vez que Sofía entraba, don Rubén la tocaba. Solo un roce rápido con los dedos, como para confirmar que todavía estaba ahí. Un día, después de 2 semanas de lecturas diarias, Sofía se atrevió a preguntar: «Don Rubén, ¿esa medalla es suya?» Él dejó de mirar por la ventana. Sus ojos oscuros se clavaron en ella con una intensidad que la hizo querer retroceder. «¿Por qué preguntas?» «Solo... se ve importante». Hubo un silencio largo. Tan largo que Sofía pensó que no respondería. Luego, él habló, su voz más suave de lo usual. «No es mía. La estoy guardando». «¿Para quién?» «Para alguien que ya no puede llevarla». Y eso fue todo. No dijo más. Pero Sofía vio algo en su rostro, algo que se parecía al dolor. Un dolor tan viejo que se había convertido en parte de él, como una cicatriz que nunca sanó del todo. Mientras tanto, en el mundo fuera de la habitación 307, las cosas se estaban complicando para Lucía. La enfermera Delgado había comenzado a hacer preguntas. «Lucía, ¿tu hija sigue viniendo después de la escuela?» «Sí, señora. Hace su tarea en el closet de suministros. No molesta a nadie». La enfermera Delgado tenía esa mirada de sospecha. «Porque la señora Ochoa ha estado haciendo inventarios. Dice que han desaparecido cosas, pequeñas cosas. Una naranja del refrigerio de los residentes, panes, nada grande, pero...» Lucía sintió que su estómago se caía. «Yo no he tomado nada, señora, se lo juro». «No te estoy acusando, Lucía. Solo mantén a tu hija cerca. Y asegúrate de que no ande en lugares donde no debe estar». Esa noche, Lucía confrontó a Sofía en su pequeño apartamento. Estaban sentadas en la mesa de la cocina, la misma mesa tambaleante que habían comprado de segunda mano hacía 3 años. «Mija, ¿has estado tomando comida del hospital?» Sofía bajó la mirada a su plato de frijoles y arroz. No podía mentirle a su madre. «Solo un poco, mamá». Para don Rubén. «Él no come la comida que le dan. Se está poniendo más flaco». Lucía cerró los ojos. Se frotó las sienes, ese gesto que hacía cuando estaba preocupada y cansada.
que últimamente era siempre. Sofía, ya hablamos de esto. No puedes involucrarte con los residentes. Si la señora Ochoa se entera. Pero él está solo, mamá. Nadie lo visita. Nadie habla con él excepto yo. Eso no es tu problema, baby. La voz de Lucía se quebró un poco. Necesito ese trabajo. Es el único trabajo que tengo. Si me corren, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar la renta? Sofía sintió lágrimas picar sus ojos. Sabía que su madre tenía razón. Sabía que estaban apenas sobreviviendo. Cada mes era una lucha. Cada factura era una fuente de ansiedad. Lo siento, mamá. Lucía rodeó la mesa y abrazó a su hija. Sé que tu corazón es bueno, mija. Es lo mejor de ti. Pero este mundo no es amable con las personas de buen corazón. No podemos darnos el lujo de problemas. Tenemos que ser invisibles, ¿entiendes? Sofía asintió contra el hombro de su madre. ¿Nada más de periódicos? Lucía suspiró. Nada más de periódicos, nada más de comida. Y si alguien pregunta, tú solo estás en el closet haciendo tu tarea. ¿Me entiendes? Sí, mamá. Pero al día siguiente, a las 3:30, Sofía no pudo resistir. Fue a la habitación 307. No traía comida esta vez, solo el periódico. Se deslizó adentro. Don Rubén estaba en su silla, mirando hacia la puerta. Cuando la vio, todo su rostro pareció iluminarse por un segundo antes de que regresara el ceño familiar. «Llegas tarde», ladró. «Son las 3:32, don Rubén. No estoy tarde. Para mí lo estás». Pero había algo en su voz, algo que sonaba casi como alivio. Sofía se sentó y comenzó a leer. Leyó sobre una nueva ley en el Congreso. Leyó sobre el clima, la sección de deportes, los clasificados. Cuando llegó a la sección de obituarios, don Rubén levantó su mano. «Sáltate esa. No necesito saber quién más se murió». Sofía pasó a la sección de crucigramas. Estaba a punto de cerrar el periódico cuando don Rubén habló. «¿Puedes leerme los números?» «¿Los números?» «Los números del crucigrama. Las pistas». Sofía frunció el ceño. «Don Rubén, ¿usted hace crucigramas?» «Solía hacerlos, en mi cabeza». Había algo extraño en su voz, algo defensivo. «¿Quiere que los lea en voz alta?» «Eso es lo que dije, ¿no?» Entonces Sofía comenzó a leer las pistas. Horizontal 1, capital de Francia, 5 letras. París, obviamente. ¿Qué más? Vertical, 2, animal que maulla, 4 letras. Gato. Dios, estas cosas son cada vez más fáciles. Siguieron así por 10 minutos. Don Rubén resolvió cada pista en su cabeza, su voz gruñona pero su mente claramente aguda. Y entonces sucedió algo extraño. Horizontal, 14. Presidente durante la Gran Depresión, 9 letras. Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Don Rubén se inclinó hacia adelante. ¿Dice Roosevelt ahí? ¿Con 2 y 2 L? Sofía miró el periódico. Sí, señor. ¿Estás segura? Acércame el periódico. Ella se lo extendió. Don Rubén lo tomó, lo sostuvo frente a sus ojos, entrecerró los ojos, y luego, con frustración, lo bajó. «Las letras son muy pequeñas», murmuró. Y ahí fue cuando Sofía lo entendió. No eran las letras, eran sus ojos. «Don Rubén», dijo ella suavemente, «¿puede ver el periódico?» Hubo un silencio terrible. Don Rubén no la miró. Miró por la ventana, su mandíbula apretada. «Veo suficiente». «Pero, veo suficiente», repitió, más fuerte. «No necesito que una niña me diga qué puedo y qué no puedo ver». Sofía no sabía qué decir. Se sentó en silencio por un momento. Luego, con cuidado, habló. «Yo podría seguir leyendo, si quiere, todos los días, no solo el periódico. Podría leer, lo que sea que quiera». Don Rubén no respondió por un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era áspera, rasposa. «Hay un libro. En el cajón de abajo. Un libro viejo». Sofía abrió el cajón de la mesita de noche. Adentro, debajo de algunos sobres y papeles viejos, había un libro de pasta dura.
Estaba desgastado en los bordes. La cubierta era de un café descolorido. No tenía título en el frente. Lo sacó. Era pesado. Lo abrió a una página al azar y vio escritura a mano en tinta descolorida. «Es un diario», dijo. «Es una bitácora», corrigió don Rubén. «De la guerra, de alguien que conocí». Sofía miró la primera página. La escritura era hermosa, cursiva antigua. 15 de marzo de 1968. Hoy nos movieron al norte. Hace calor. Los hombres están cansados pero mantienen el ánimo alto. Castellanos me prestó su cantimplora cuando la mía se rompió. Es un buen hombre, aunque gruñón. Sofía levantó la vista. «¿Castellanos? ¿Ese es usted?» Don Rubén asintió lentamente. «Sigue leyendo». Ella leyó por 30 minutos. Leyó sobre marchas largas, sobre noches frías, sobre bromas entre soldados. Y leyó sobre la amistad entre el hombre que escribió el diario y un soldado llamado Rubén Castellanos. Cuando finalmente se detuvo, don Rubén tenía los ojos cerrados. Había lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. «Suficiente por hoy», dijo con voz quebrada. «Vete». Sofía se levantó para irse. Al llegar a la puerta, él habló una vez más. «Mañana, trae el periódico y ese libro. Hay más que leer». «Sí, don Rubén». Mientras caminaba por el pasillo de regreso al closet de suministros, Sofía no vio a la enfermera Delgado parada en la esquina, observando. La enfermera había visto todo. Había visto a Sofía salir de la habitación 307, limpiándose los ojos. Había visto el libro viejo en su mano. La enfermera Delgado frunció el ceño. Algo estaba pasando, y ella tenía la intención de averiguar qué. Los días siguientes formaron un patrón. Sofía llegaba a las 3:30. Leía el periódico. Luego leía del diario. Don Rubén escuchaba, a veces interrumpiendo con comentarios ásperos, a veces quedándose en silencio por largos minutos. El diario era fascinante. Contaba la historia de un comandante joven llamado Ernesto Morales y su unidad, durante lo que parecía ser alguna operación militar en Centroamérica. Hablaba de misiones, de decisiones difíciles, de lealtad entre soldados, y hablaba mucho de Rubén Castellanos. «Castellanos es el soldado más terco que he conocido», leyó Sofía un día. «Discutió conmigo durante 20 minutos sobre la mejor ruta. Resultó que tenía razón, debo dejar de subestimarlo». Don Rubén soltó un sonido que casi era una risa. Ernesto siempre fue orgulloso, odiaba estar equivocado. Sofía levantó la vista bruscamente. «¿Ernesto? ¿Conoció al hombre que escribió esto?» Don Rubén se dio cuenta de su error demasiado tarde. Cerró la boca como una trampa. «Solo sigue leyendo». Pero Sofía había notado algo. Notó cómo los ojos de don Rubén se suavizaban cuando ella leía ciertos pasajes. Notó cómo sus manos temblaban menos cuando hablaba de esos recuerdos. Y notó el nombre: Comandante Ernesto Morales. Su bisabuelo se llamaba Ernesto Morales. Había sido un comandante. Había servido en el ejército. ¿Podría ser? No, era imposible. Era demasiada coincidencia. Pero la semilla de la sospecha había sido plantada. Una tarde, después de una sesión de lectura particularmente larga, don Rubén hizo algo inesperado. Extendió su mano temblorosa hacia Sofía. «Dame tu mano, niña». Sofía vaciló. Luego puso su mano en la de él. Su piel era áspera, como papel de lija, y sus dedos estaban hinchados en los nudillos por la artritis. Él giró su mano, mirando su palma, luego la parte superior. «Tienes las manos de tu familia», dijo en voz baja. «Manos fuertes, manos honestas». «Ah, ¿cómo sabe cómo son las manos de mi familia?» Él soltó su mano. «Solo lo sé. Ahora vete. Estoy cansado». Pero Sofía vio algo en su rostro. Vio reconocimiento. Vio memoria. Vio algo que se parecía peligrosamente a la culpa. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta en el sofá-cama del apartamento que compartía con su madre, mirando al techo. Su mente daba vueltas. Don Rubén conocía a un Ernesto Morales. Tenía su diario.
Hablaba de él como si hubieran sido amigos cercanos. Y su bisabuelo había sido Ernesto Morales, un comandante militar. Era demasiada coincidencia. Tenía que significar algo. A la mañana siguiente, antes de la escuela, Sofía hizo algo que nunca había hecho. Abrió la caja vieja debajo de la cama de su madre. La caja que contenía los papeles importantes de la familia, certificados de nacimiento, documentos de inmigración, fotos viejas. Encontró lo que buscaba, una copia descolorida de un certificado militar. El nombre en la parte superior decía, Comandante Ernesto Morales. La fecha era de 1968. El servicio fue en una operación clasificada en Centroamérica. Las fechas coincidían. Los nombres coincidían. Sofía sintió que su corazón latía más rápido. Don Rubén había conocido a su bisabuelo. Habían servido juntos. Habían sido amigos. Pero entonces, ¿por qué don Rubén nunca lo había mencionado? ¿Por qué guardaba el diario como un secreto? ¿Y por qué, cuando ella le dijo su nombre completo la primera vez, Sofía Morales, él no había dicho nada? A menos que sí lo supiera. A menos que siempre lo hubiera sabido. Esa tarde, Sofía llegó a la habitación 307 con una misión. Traía el periódico, pero también traía preguntas. Don Rubén, dijo apenas entró. Necesito preguntarle algo. Él estaba en su silla, como siempre. Giró su cabeza hacia ella. ¿Qué? El hombre que escribió ese diario, Ernesto Morales. ¿Qué le pasó? Don Rubén se puso rígido. ¿Por qué preguntas? Porque necesito saber. Hubo un largo silencio. Finalmente, don Rubén habló, su voz apenas un susurro. Ernesto Morales era mi comandante, era mi amigo, y yo lo decepcioné. ¿Cómo? Eso, dijo don Rubén, girando su rostro hacia la ventana. Es una historia para otro día. Ahora lee el periódico, y no hagas más preguntas. Pero Sofía sabía. Sabía que había un secreto aquí, uno grande, uno que conectaba a su familia con este viejo gruñón de la habitación 307, y estaba decidida a descubrirlo. Lo que no sabía era que el tiempo se estaba acabando, porque en ese mismo momento, en una oficina del gobierno a cientos de millas de distancia, un archivo que había estado cerrado durante 50 años acababa de ser reabierto. El archivo tenía el nombre, Operación Centinela, Castellanos, Rubén, desertor. Y después de 50 años de búsqueda, finalmente habían encontrado su ubicación. Villa Esperanza, Houston, Texas. La orden ya había sido enviada. Un general y 5 oficiales serían despachados para recuperar al desertor y los documentos clasificados que había robado hacía medio siglo. El reloj estaba corriendo. Y Sofía no tenía idea de que su pequeño ritual secreto, sus tardes de periódicos y conversaciones con un viejo gruñón, estaban a punto de explotar en algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. El martes por la mañana, todo cambió. Sofía llegó a Villa Esperanza como siempre, directamente de la escuela. Su mochila estaba pesada con libros de texto y la pequeña bolsa de papel que contenía el periódico del día. Había aprendido a comprarlo en la tienda de la esquina con el dinero de su mesada. 25 centavos que valían cada segundo de la sonrisa casi invisible que don Rubén intentaba esconder cuando ella llegaba. Pero hoy, cuando subió las escaleras al tercer piso, algo se sentía diferente. Había un zumbido de actividad inusual. 2 asistentes de enfermería corrían por el pasillo. La señora Ochoa estaba en su oficina hablando por teléfono, su voz tensa y alta. Sofía sintió un nudo en el estómago. Caminó más rápido. Sus tenis chirriaron en el linóleo mientras prácticamente corría hacia la habitación 307. La puerta estaba completamente abierta. Eso nunca pasaba. Don Rubén siempre la mantenía entreabierta, solo una rendija, su forma de mantener al mundo a una distancia segura mientras le permitía a ella entrar. Se detuvo en el umbral, su respiración atrapada en su garganta. La habitación estaba vacía. No solo vacía de don Rubén, vacía de todo.
La cama estaba despojada hasta el colchón desnudo. La silla junto a la ventana había desaparecido. La mesita de noche estaba limpia, vacía. Incluso las cortinas habían sido quitadas, dejando solo las varillas de metal desnudas. Era como si don Rubén nunca hubiera existido. «No», susurró Sofía. El periódico cayó de sus manos. «No, no, no». Corrió hacia la habitación. Buscó en el cajón de la mesita de noche. Vacío. Buscó en el closet. Vacío. Miró debajo de la cama, aunque sabía que era inútil. Todo había desaparecido. El diario había desaparecido. La medalla había desaparecido. Don Rubén había desaparecido. «¿Sofía?» Se giró. Su madre estaba en la puerta, su rostro pálido. Lucía traía su carrito de limpieza, pero sus manos temblaban en el mango. «Mija, yo no sé qué decirte». «¿A dónde se fue?» La voz de Sofía era aguda, desesperada. «Mamá, ¿a dónde se llevaron a don Rubén?» Lucía entró y se arrodilló frente a su hija. Tomó las manos de Sofía en las suyas. «Baby, esta mañana vinieron hombres del gobierno. Llegaron a las 6 de la mañana, antes de que yo empezara mi turno. La señora Ochoa dijo que tenían papeles, órdenes oficiales. Se llevaron al señor Castellanos». «¿Se lo llevaron? ¿A dónde?» «No lo sé. Nadie nos lo dijo. Dijeron que era un asunto de seguridad nacional. Dijeron que nadie podía hacer preguntas». Sofía sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. Pero él estaba enfermo. No puede ver bien. Necesita ayuda. «Yo le leo el periódico todos los días porque no puede ver las letras pequeñas». Lucía abrazó a su hija. «Lo sé, mija, lo sé». «¿Está muerto?» La pregunta salió en un sollozo. «No, no, baby. No está muerto. Solo se lo llevaron». Pero eso era casi peor. Porque al menos si hubiera muerto, Sofía sabría qué había pasado. Habría un final, por doloroso que fuera. Esto era diferente. Esto era un vacío. Un agujero donde don Rubén había estado. Marco, el asistente de mantenimiento, apareció en la puerta. Su rostro usualmente alegre estaba serio. «Lucía, la señora Ochoa quiere verte. Ahora». Lucía se puso pálida. «¿Por qué?» «No lo sé, pero se ve seria». Lucía se levantó, alisando su uniforme. Le lanzó una mirada a Sofía. «Quédate aquí. No te muevas. Vuelvo en un minuto». Sofía asintió, aunque no estaba segura de poder moverse incluso si quisiera. Se sentó en el suelo de la habitación vacía, mirando el espacio donde solía estar la silla de don Rubén. Marco se quedó en la puerta, mirándola con simpatía. «Oye, Kid», dijo suavemente, «sé que te encariñaste con el viejo. Era un tipo duro, pero... bueno, siempre preguntaba por ti, a las enfermeras. Quería saber si habías llegado a salvo de la escuela». Sofía lo miró. «¿De verdad?» «Sí. Nunca lo admitía directamente, pero lo hacía». «Esa niña de las 3:30, ¿ya llegó? El tráfico puede ser peligroso». Marco sonrió tristemente. «Creo que lo ablandaste, aunque nunca lo habría admitido». Una nueva oleada de lágrimas amenazó con caer, pero Sofía las contuvo. Se levantó del suelo. «Marco, ¿viste lo que se llevaron? ¿Se llevaron todas sus cosas?» «Todo. Ropa, papeles, libros. Hasta revisaron debajo del colchón. Los tipos del gobierno no dejaron nada». El corazón de Sofía se hundió. El diario. La evidencia de la amistad entre don Rubén y su bisabuelo. Todo desaparecido. Pero entonces recordó algo. Algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Hace 2 días, don Rubén había hecho algo extraño. Cuando ella estaba por irse después de su sesión de lectura, él había detenido su mano. «Espera», había dicho. «Llévate ese libro a tu casa, para que puedas practicar tu lectura». Ella había protestado. «Pero don Rubén, es su libro, es importante. Por eso quiero que lo cuides». «Aquí no está seguro. Mi memoria falla. Podría olvidar dónde lo puse. Tú eres más confiable». Había sido extraño. Don Rubén nunca había mostrado signos de problemas de memoria. Era gruñón y casi ciego,
pero su mente era aguda como un cuchillo. Pero ella había obedecido. Había metido el diario en su mochila y lo había llevado a casa. El diario estaba en su apartamento, en su mochila, bajo su cama. Los hombres del gobierno no lo habían encontrado porque don Rubén lo había escondido con ella. ¿Había sabido que vendrían por él? Antes de que Sofía pudiera procesar completamente esta revelación, escuchó voces elevadas desde abajo. Una de ellas era su madre, sonando angustiada. La otra era la señora Ochoa, sonando defensiva. Sofía salió corriendo de la habitación y bajó las escaleras. Marco la siguió. En el vestíbulo del primer piso, frente a la recepción, Lucía estaba parada frente a la señora Ochoa. La directora tenía los brazos cruzados, su expresión dura. «Lo siento, Lucía, pero no tengo opción. Los agentes del gobierno dejaron muy claro que cualquier persona que tuvo contacto con el señor Castellanos debe ser interrogada. Y eso incluye a tu hija». «Es solo una niña», protestó Lucía. «Tiene 12 años. No sabe nada». «Ellos no lo ven así. Dijeron que ella visitaba al señor Castellanos diariamente, sin supervisión, en violación de nuestras políticas». La señora Ochoa suspiró, y por un momento parecía genuinamente apenada. «Lucía, yo no quiero hacer esto, pero tengo que proteger esta institución. Si tu hija estaba involucrada en algo». «¿Involucrada en qué?». Lucía elevó la voz, algo que casi nunca hacía. Ella solo le leía el periódico, porque el pobre hombre ya casi no podía ver. ¿Desde cuándo la bondad es un crimen? Desde que el pobre hombre resulta ser un desertor militar buscado durante 50 años, dijo una voz nueva. Todos se giraron. En la entrada principal de Villa Esperanza, las puertas de vidrio doble se abrieron, y el mundo de Sofía cambió para siempre. El general Márquez entró primero. Alto, imponente, con su uniforme de gala cubierto de medallas y condecoraciones. Sus ojos eran de un azul acero que parecían ver directamente a través de las personas. Detrás de él, en formación perfecta, venían 5 oficiales. Todos en uniforme de gala. Todos con expresiones serias e impenetrables. El oficial Ramírez estaba entre ellos, un hombre más joven, tal vez de 30 años, con una cicatriz pequeña sobre su ceja izquierda. Los otros eran mayores, más curtidos, sus rostros mapas de años de servicio. El vestíbulo de Villa Esperanza, que usualmente bullía con la actividad suave de enfermeras y residentes, se quedó completamente en silencio. Los visitantes que estaban firmando su entrada se congelaron. Una enfermera que cargaba medicamentos se detuvo a mitad del paso. El general Márquez barrió la habitación con la mirada. Cuando sus ojos encontraron a Lucía y Sofía, se detuvo. «Señora Ochoa», dijo, su voz resonando con autoridad. «Soy el general Ricardo Márquez, Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Estoy aquí en seguimiento de la recuperación del desertor Rubén Castellanos». La señora Ochoa prácticamente hizo una reverencia. «General, por supuesto. Ya removimos al señor Castellanos como se ordenó. Él...». «No estoy aquí por él», interrumpió el general. «Ya está bajo custodia militar. Estoy aquí por la niña». Todas las miradas se giraron hacia Sofía. Lucía instintivamente empujó a su hija detrás de ella. «Mi hija no ha hecho nada malo». El general dio un paso adelante. No era amenazante, pero su mera presencia era abrumadora. «Señora, su hija tuvo contacto regular con un fugitivo militar. Necesito hacerle algunas preguntas». «Ella tiene 12 años», dijo Lucía, su voz temblando pero firme. «No le va a hablar sin que yo esté presente». «¿Y no le va a hablar sin un abogado?». Por primera vez, una pequeña sonrisa tocó los labios del general. Era una sonrisa de respeto. «Señora Morales, no estoy aquí para asustar a su hija, pero necesito su ayuda. Y creo, basándome en lo que el señor Castellanos me dijo antes de ser transferido, que su hija querrá ayudar». Sofía salió de detrás de su madre. Su corazón latía como un tambor, pero su voz salió sorprendentemente firme. «¿Qué le dijo don Rubén?». El general la miró, evaluándola. «Me dijo que le confiaste su secreto.
Me dijo que eres la bisnieta del comandante Ernesto Morales. El aire salió del cuerpo de Lucía como un globo desinflado. ¿Qué? Sofía miró a su madre, luego al general. ¿Cómo supo él eso? Porque, dijo el general Márquez, Rubén Castellanos sirvió bajo el comando de tu bisabuelo. Y la razón por la que es considerado un desertor es porque robó documentos clasificados de alto nivel hace 50 años. Documentos que involucran directamente a tu bisabuelo. La habitación dio vueltas. Sofía sintió que sus piernas se debilitaban. Marco, que todavía estaba cerca, puso una mano en su hombro para estabilizarla. No entiendo, dijo Sofía. Lo sé, y por eso necesito hablar contigo, en privado. El general miró a Lucía. Con su madre presente, por supuesto. Pero esto es un asunto de seguridad nacional. No puede ser discutido aquí. La señora Ochoa intervino, su voz ansiosa. General, por supuesto, puede usar mi oficina. No. El general se giró hacia Lucía y Sofía. Señora Morales, señorita Morales, les pido que vengan conmigo, voluntariamente, a mi oficina en el centro. Allí podemos hablar en privado y puedo explicar exactamente qué está pasando. ¿Y si nos negamos?, preguntó Lucía. El general la miró directamente. Entonces tendré que recurrir a métodos menos amistosos, pero prefiero no hacerlo. Su hija no es sospechosa de ningún crimen, señora Morales. Ella puede ser la clave para limpiar el nombre de un hombre que ha sido injustamente acusado durante medio siglo. ¿Limpiar su nombre? Sofía dio un paso adelante. Entonces don Rubén no es malo, no hizo nada malo. El general vaciló, luego habló con cuidado. Eso es lo que estoy tratando de determinar. Y para hacerlo, necesito tu ayuda. Lucía miró a su hija. Vio la determinación en sus ojos. Vio la misma terquedad que ella misma tenía, la misma fuerza que había mantenido a su familia unida a través de años difíciles. Si ella va, yo voy, dijo Lucía. Por supuesto. Y si en cualquier momento siento que la están presionando o asustando, nos vamos. Entendido. Lucía respiró profundamente. Está bien, iremos. 10 minutos después, Sofía y Lucía estaban sentadas en la parte trasera de un sedán negro del gobierno. El oficial Ramírez conducía. El general Márquez iba en el asiento del pasajero. Los otros 4 oficiales iban en 2 vehículos más, uno adelante y uno atrás. Lucía sostenía la mano de Sofía tan fuerte que casi dolía. Sofía miraba por la ventana mientras Houston pasaba volando, su mente corriendo. Don Rubén era un desertor, pero el general había dicho que tal vez fue injustamente acusado. ¿Qué había pasado hace 50 años? ¿Qué tenía que ver su bisabuelo con todo esto? ¿Y por qué don Rubén le había dado el diario? El diario. Ella tenía que decirles sobre el diario. Era evidencia. Era importante. Pero algo la detenía. Algo en la forma en que don Rubén se lo había dado, con esa urgencia en sus ojos. No está seguro aquí. ¿No estaba seguro de quién? ¿Del gobierno? ¿De estos hombres? Decidió esperar. Escuchar primero. Entender qué estaba pasando antes de revelar que tenía la única pieza de evidencia que don Rubén había logrado salvar. El sedán se detuvo frente a un edificio alto de vidrio en el centro de Houston. El general los guió a través de un vestíbulo elegante, a un elevador privado y hasta un piso alto. La oficina del general era enorme. Ventanas del piso al techo mostraban la ciudad extendiéndose en todas direcciones. Un escritorio masivo de madera oscura dominaba el espacio. Las paredes estaban cubiertas con fotos enmarcadas, certificados y una bandera estadounidense en la esquina. Por favor, siéntense, dijo el general, señalando 2 sillas de cuero frente a su escritorio. Lucía y Sofía se sentaron. Se veían pequeñas en las enormes sillas. El general no se sentó. Se quedó de pie frente a la ventana, sus manos detrás de la espalda. Hace 50 años, comenzó, hubo una operación militar en Centroamérica. Estaba clasificada entonces, y técnicamente sigue clasificada ahora. Pero dadas las circunstancias,
Necesito compartir cierta información con ustedes. Se giró para mirarlas. La operación se llamaba Operación Centinela. El objetivo era apoyar a un gobierno aliado contra fuerzas insurgentes. Tu bisabuelo, Sofía, el comandante Ernesto Morales, estaba al mando de una unidad de élite. Uno de sus soldados era Rubén Castellanos. Sofía asintió, escuchando intensamente. En abril de 1968, el comandante Morales recibió órdenes de bombardear una aldea que supuestamente albergaba insurgentes. Pero había inteligencia conflictiva. Algunos reportes sugerían que la aldea estaba llena de civiles. El general hizo una pausa. Su mandíbula se tensó. El comandante Morales siguió sus órdenes. Autorizó el bombardeo. 200 personas murieron. Resultó que la inteligencia que sugería insurgentes era falsa. Eran todos civiles. Lucía ahogó un grito. Sofía sintió que su estómago se revolvía. Tu bisabuelo, continuó el general, estaba destrozado. Según los reportes, intentó asumir responsabilidad, pero sus superiores decidieron clasificar el incidente. Lo enterraron. Le dijeron al comandante Morales que siguiera adelante, que había sido un error de guerra. Pero él no pudo, susurró Sofía. No pudo. 3 meses después, el comandante Ernesto Morales murió en combate. Según el reporte oficial, fue una emboscada enemiga. Pero hubo rumores de que fue suicidio, que caminó directamente hacia el fuego enemigo. Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía. Mi abuelo, no sabíamos. Y Rubén Castellanos, dijo el general, su voz más suave ahora. Estaba con él cuando murió. Sostuvo a tu bisabuelo mientras moría. Y en esos últimos momentos, el comandante Morales le dio algo a Castellanos. Le dio su diario personal y documentos que probaban que el bombardeo fue ordenado con inteligencia falsa. Evidencia de que el comandante Morales había protestado las órdenes y había sido anulado. El general se sentó finalmente, mirando directamente a Sofía. Castellanos desertó una semana después. Desapareció con esos documentos. Durante 50 años, el ejército lo ha buscado. No porque haya hecho algo malo, sino porque tenía evidencia de una operación fallida que podría haber avergonzado al gobierno. Pero si es evidencia de que mi bisabuelo tenía razón, dijo Sofía, su voz elevándose. Entonces don Rubén es un héroe. Estaba protegiendo la verdad. El general asintió lentamente. Ese es mi pensamiento también, pero durante 50 años oficialmente ha sido considerado un traidor. Y ahora necesito encontrar esos documentos. Necesito ver esa evidencia, porque si puedo probar lo que Castellanos ha estado diciendo, puedo limpiar su nombre, y puedo limpiar el nombre de tu bisabuelo. Miró a Sofía con intensidad. Rubén Castellanos me dijo que te contó sobre el diario. Me dijo que confiaba en ti. Sofía, ¿sabes dónde está ese diario? Sofía sintió todas las miradas en ella, su madre, el general. Los 5 oficiales que ahora habían entrado silenciosamente a la habitación y estaban parados contra las paredes. Tenía que decidir. Confiar o no confiar. Y entonces, recordó la cara de don Rubén cuando le dio el diario. Recordó sus palabras. Tú eres más confiable. No le había dicho que se lo diera al gobierno. Le había dicho que lo cuidara. Sofía miró al general directamente a los ojos. Necesito ver a don Rubén primero, dijo. Necesito saber que está bien, y necesito que él me diga que está bien darle el diario. El general la estudió por un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. Era una sonrisa real, cálida. Eres tan terca como tu bisabuelo, y tan leal como Castellanos. Se puso de pie. Está bien, te llevaré a verlo. Pero Sofía, necesitas entender algo. Su expresión se volvió seria de nuevo. Rubén Castellanos está muriendo. Tiene cáncer avanzado. Los doctores le dan tal vez 2 semanas. Una razón por la que finalmente permitió que lo encontráramos es porque quiere limpiar su nombre antes de morir. Y quiere limpiar el nombre de tu bisabuelo. El mundo de Sofía se tambaleó. ¿Está muriendo? Sí.
Por eso el tiempo es esencial. Por eso necesito que confíes en mí. Sofía miró a su madre. Lucía tenía lágrimas en los ojos, pero asintió. Mija, creo que deberíamos confiar en él. Sofía respiró profundamente. Luego asintió. El diario está en mi apartamento, en mi mochila. Pero quiero verlo primero. Quiero asegurarme de que está bien. Trato hecho, dijo el general Márquez. El hospital militar estaba a 1 hora de Houston. No era como Villa Esperanza. Este lugar era todo eficiencia y orden, pasillos blancos brillantes, puertas con códigos de seguridad, guardias en cada esquina. Sofía sostenía su mochila contra su pecho, como si fuera un chaleco salvavidas. Dentro estaba el diario del comandante Ernesto Morales, la última pieza de evidencia de una verdad enterrada durante 50 años. El general Márquez los guió a través de un laberinto de corredores. Lucía caminaba cerca de su hija, su mano protectora en el hombro de Sofía. Los 5 oficiales seguían detrás en formación silenciosa. Está en cuidados paliativos, explicó el general mientras caminaban. Hemos hecho todo lo posible para mantenerlo cómodo. Tiene una habitación privada, sin restricciones por ahora. ¿Por ahora?, preguntó Lucía con tono preocupado. Técnicamente todavía está bajo arresto militar, pero dado su estado de salud y las circunstancias... El general no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Se detuvieron frente a una puerta al final del pasillo. El general tocó suavemente, luego la abrió. La habitación era pequeña, pero digna. Había una ventana con vista a un jardín, una cama de hospital ajustable, monitores médicos que emitían pitidos suaves y constantes, y en la cama, conectado a varias vías intravenosas, estaba don Rubén Castellanos. Se veía tan pequeño. Ese fue el primer pensamiento de Sofía. En Villa Esperanza, incluso en su fragilidad, don Rubén había tenido una presencia. Había sido terco, gruñón, imposible de ignorar. Ahora, bajo las sábanas blancas del hospital, parecía haberse encogido. Su cabello blanco estaba más ralo. Su piel tenía un tinte grisáceo. Pero sus ojos, esos ojos oscuros y fieros, seguían siendo los mismos. Cuando vio a Sofía, todo su rostro se iluminó. «Quartermaster», dijo con voz áspera y débil, «sabía que vendrías». Sofía soltó su mochila y corrió hacia la cama. Se detuvo justo antes de alcanzarlo, de repente tímida, de repente asustada de lastimarlo. Don Rubén susurró, Pensé que lo había perdido». «No te libras de mí tan fácil, niña». Intentó sonreír, pero era más una mueca. Aunque el universo está haciendo un buen intento. El general se acercó al otro lado de la cama. «Rubén, traje a la niña como prometí, y ella trajo su madre». Miró a Lucía, quien asintió respetuosamente. «Ahora, necesito que le digas que está bien compartir lo que tienes. Necesito que le digas que puede confiar en mí». Don Rubén miró al general por un largo momento. Luego habló, su voz cansada pero firme. «Ricardo Márquez es un buen hombre, Sofía. Es el nieto del general que originalmente investigó el incidente. Pero a diferencia de su abuelo, él quiere la verdad. Se lo he contado todo. Le he dicho sobre el bombardeo, sobre las órdenes falsas, sobre Ernesto». Su voz se quebró al decir el nombre. «Le he dicho todo. Pero sin pruebas. Es solo la palabra de un viejo desertor contra 50 años de registros oficiales». Miró a Sofía directamente. «El diario que te di, el que escribió tu bisabuelo, es la prueba. Tiene fechas, nombres, conversaciones. Tiene copias de las órdenes originales que Ernesto cuestionó. Tiene su cuenta personal de lo que sucedió. Y tiene su última voluntad, que la verdad salga a la luz sin importar el costo». «Pero usted lo protegió durante 50 años», dijo Sofía. «Desertó por ello. Perdió toda su vida». «No perdí mi vida». Don Rubén extendió una mano temblorosa. Sofía la tomó. Su piel era como papel, pero su agarre era sorprendentemente fuerte.
Le hice una promesa a un hombre que era más que mi comandante. Era mi amigo, era mi hermano, y le prometí que el mundo sabría la verdad sobre él, que no sería recordado como el hombre que mató a 200 civiles, sino como el hombre que luchó contra órdenes injustas y murió con honor. Lágrimas corrían por el rostro de Sofía. Mi bisabuelo era un héroe. Era el mejor hombre que conocí. Don Rubén cerró los ojos, una lágrima rodando por su mejilla arrugada. Y me pasé 50 años asegurándome de que nadie lo olvidara. Pero ya no puedo cargar esto solo, Sofía. Necesito que me ayudes a terminar lo que empezamos. Sofía se limpió las lágrimas. Se giró hacia su mochila, la abrió y sacó el diario. El libro de cuero gastado se sentía pesado en sus manos. Pesado con historia, con sacrificio, con verdad. Lo sostuvo por un momento. Luego se lo entregó al general Márquez. Mi bisabuelo quería que la verdad saliera, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. Y don Rubén lo protegió para que pudiera hacerlo. Ahora es su responsabilidad asegurarse de que no fue en vano. El general tomó el diario con ambas manos, sosteniéndolo como el objeto sagrado que era. Lo abrió cuidadosamente. La primera página estaba escrita en esa hermosa caligrafía antigua que Sofía había llegado a conocer también. Marzo 15, 1968. Si alguien lee esto, significará que he muerto, o que la verdad finalmente debe salir. Mi nombre es comandante Ernesto Morales, y esto es mi testimonio. El general leyó en silencio por varios minutos. Los oficiales detrás de él se acercaron, leyendo por encima de su hombro. Sofía vio cómo sus expresiones cambiaban, de curiosidad a shock, a indignación, a tristeza. El oficial Ramírez, el más joven, se limpió los ojos disimuladamente. Finalmente, el general cerró el diario. Miró a don Rubén. Esto es todo lo que necesitamos. Fechas, órdenes escritas, nombres de superiores que falsificaron la inteligencia. Rubén, esto no solo te limpia a ti y al comandante Morales. Esto expone una corrupción que llegaba hasta el nivel más alto del comando. Lo sé, dijo don Rubén simplemente. Por eso me escondí. No solo porque era un desertor, sino porque había gente muy poderosa que no quería que esta verdad saliera. ¿Esa gente todavía tiene poder?, preguntó Lucía, su voz tensa. El general negó con la cabeza. La mayoría están muertos. Los que quedan vivos son tan viejos que ya no tienen influencia. Los tiempos han cambiado. Ahora podemos hacer esto correctamente. Se giró hacia Sofía y su madre. Con este diario, puedo abrir una investigación oficial. Puedo limpiar los registros militares tanto de Rubén Castellanos como del comandante Ernesto Morales. Puedo asegurarme de que la historia recuerde a tu bisabuelo no como el hombre que cometió una masacre, sino como el hombre que luchó contra ella y pagó el precio máximo. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Sofía, mirando a don Rubén en la cama. Él parecía estar desvaneciéndose incluso mientras hablaban, como si el simple acto de entregar su carga lo hubiera agotado. El general siguió su mirada y entendió. Normalmente estas cosas toman meses, años incluso, pero puedo acelerar el proceso. Tengo la autoridad para convocar una junta de revisión de emergencia. Dado el estado de salud del señor Castellanos y la naturaleza de la evidencia, miró su reloj. Puedo tener una decisión en 72 horas. ¿3 días? Don Rubén abrió los ojos. Mejor apúrate, Ricardo. No estoy seguro de tener 3 días. Los tendrás, dijo el general con firmeza. Te mantendré vivo aunque tenga que hacerlo yo mismo. Por primera vez desde que Sofía había entrado a la habitación, don Rubén realmente sonrió. Era una sonrisa débil, cansada, pero genuina. Eres un buen hombre. Ernesto habría estado orgulloso de ti. Los 3 días siguientes fueron un torbellino. El general Márquez trabajó incansablemente, convocando a oficiales de alto rango, historiadores militares y abogados. Sofía y Lucía fueron llamadas a testificar sobre su relación con don Rubén, sobre las sesiones de lectura, sobre cómo el viejo soldado había confiado en una niña de 12 años con el secreto de toda una vida.
La historia comenzó a filtrarse, primero en círculos militares, luego en los medios. Desertor de guerra resulta ser héroe encubierto. 50 años después, la verdad sobre el bombardeo de la aldea San Miguel. Una niña y un viejo soldado. La amistad que cambió la historia. Reporteros acamparon fuera del apartamento de Lucía. Ella se negó a hablar con ellos. «Esta no es nuestra historia para vender», dijo simplemente. «Es la historia de don Rubén y del comandante Morales». En la mañana del tercer día, el general Márquez llamó. «La Junta ha tomado su decisión. ¿Pueden venir al hospital?» Esta vez, cuando llegaron, la habitación de don Rubén estaba llena. Había médicos, enfermeras, los 5 oficiales originales y una docena más de personal militar. Don Rubén estaba despierto, pero apenas. Cada respiración parecía ser un esfuerzo. El general se paró al pie de la cama. En sus manos sostenía 2 documentos oficiales con sellos y firmas. «Rubén Castellanos», comenzó, su voz formal pero emocionada. «Después de una revisión exhaustiva de la evidencia presentada, incluyendo el diario personal del comandante Ernesto Morales y tu testimonio, la Junta de Revisión Militar ha llegado a las siguientes conclusiones». Hizo una pausa, dejando que el momento cobrara peso. 1. Las órdenes para el bombardeo de la aldea San Miguel fueron emitidas con base en inteligencia falsificada deliberadamente por oficiales superiores buscando justificar una escalada del conflicto. 2. El comandante Ernesto Morales protestó estas órdenes repetidamente y fue anulado por la cadena de comando. 3. El bombardeo resultante y la pérdida de 200 vidas civiles no fue responsabilidad del comandante Morales, sino de aquellos que falsificaron la inteligencia y forzaron su mano. El general miró a Sofía. El comandante Ernesto Morales es, con efecto inmediato, exonerado de toda culpa. Su registro militar será enmendado para reflejar que murió en servicio honorable. Y póstumamente se le otorga la Estrella de Plata por valor excepcional al cuestionar órdenes ilegales a pesar de la presión de superiores. Lucía sollozó abiertamente. Sofía sostenía su mano, lágrimas rodando por su rostro. El general se giró de vuelta a don Rubén. «¿Y tú, Rubén Castellanos? Tu deserción no es más considerada un acto de traición, sino un acto de conciencia. Tu estado militar es restaurado con honor. Todos los cargos son retirados. Y por tu sacrificio, por proteger la verdad durante 50 años a costa de tu propia vida y libertad, se te otorga la Medalla de Honor del Congreso». La habitación estalló en aplausos. Oficiales que habían visto décadas de servicio tenían lágrimas en los ojos. Las enfermeras aplaudían. El oficial Ramírez salió de formación solo para estrechar la mano de don Rubén. Pero don Rubén no miraba a ninguno de ellos. Miraba a Sofía. «Ven aquí, quartermaster», susurró. Ella se acercó a la cama. Don Rubén levantó una mano temblorosa hacia su mesita de noche. Allí, junto a los monitores y medicamentos, estaba la medalla. La medalla que había sostenido durante 50 años. La medalla que tocaba cada día para recordar. «Esta», dijo, su voz apenas audible, «era de los sobrevivientes de la aldea. Me la dieron en secreto, años después. Dijeron que sabían que Ernesto había tratado de salvarlos. Dijeron que sabían la verdad. Esta medalla es su perdón, su agradecimiento». Con manos temblorosas se la entregó a Sofía. «Ahora es tuya, para que recuerdes, para que nunca olvides que a veces, la bondad más pequeña, una niña leyendo un periódico a un viejo cascarrabias, puede cambiar el mundo». Don Rubén. Sofía apenas podía hablar entre sollozos. «Gracias, quartermaster, por devolverme mi honor, por darme una familia antes del final, por ser la mejor amiga que un viejo tonto podría haber pedido». Sus ojos se cerraron. Los monitores comenzaron a emitir pitidos más lentos. Los médicos se acercaron, pero el general levantó una mano, deteniéndolos. «Déjenlo ir con dignidad. Rubén Castellanos, ya no un desertor, sino un héroe, murió esa tarde. Tenía 84 años. Murió con su honor restaurado, su promesa cumplida, y la mano de una niña de 12 años sosteniendo la suya. 6 meses después,
Houston amaneció con un cielo azul brillante, perfecto para una ceremonia. En el Cementerio Nacional de Houston, 2 lápidas nuevas estaban una junto a la otra, brillando bajo el sol de Texas. La primera decía: Comandante Ernesto Morales, 1940-1968. Héroe, líder, hombre de conciencia, estrella de plata por valor. La segunda decía: Rubén Castellanos, 1940-2024. Soldado, protector de la verdad, medalla de honor del Congreso. Una multitud se había reunido. Veteranos en uniforme. Familias de las víctimas de la aldea San Miguel que habían viajado desde Centroamérica. Periodistas. Dignatarios. Y en la primera fila, Sofía Morales y su madre Lucía. El general Márquez dio el elogio. Habló de honor, de sacrificio, de la importancia de la verdad. Pero fueron las palabras de Sofía las que hicieron llorar a todos. Se paró frente del micrófono, pequeña pero valiente, sosteniendo la medalla que don Rubén le había dado. Mi bisabuelo murió antes de que yo naciera, comenzó, su voz clara y firme. Y don Rubén estuvo solo durante 50 años. Pero de alguna manera, encontraron una forma de conectarse a través del tiempo, a través de mí. Don Rubén me enseñó que los actos más pequeños de bondad importan, que leerle a alguien que está solo, compartir un periódico, escuchar sus historias, esas cosas simples pueden cambiar vidas. Miró las lápidas. Mi bisabuelo luchó contra la injusticia incluso cuando le costó todo. Don Rubén protegió la verdad incluso cuando significaba perder su libertad. Ellos me enseñaron que el honor no se trata de medallas o rangos. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Levantó la medalla para que todos pudieran verla. Voy a guardar esto, y cada día voy a recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo. Solo necesitamos el coraje para intentarlo. La ceremonia terminó con un saludo de 21 cañonazos. El oficial Ramírez, ahora promovido a capitán, presentó a Lucía una bandera estadounidense doblada. Los veteranos saludaron, y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Houston, 2 héroes finalmente descansaban juntos. Su verdad finalmente contada, su honor finalmente restaurado. La vida de Sofía cambió después de ese día. El general Márquez estableció un fideicomiso educativo en nombre de don Rubén y el comandante Morales. Sofía recibiría una beca completa para cualquier universidad que eligiera. Lucía recibió una compensación del gobierno por años de salarios perdidos de don Rubén, dinero que él había establecido que fuera para la familia de su quartermaster. Pero el mayor cambio fue interno. Sofía ya no era la niña callada que se escondía en closets de suministros. Era la niña que había ayudado a cambiar la historia, y llevaba esa responsabilidad con gracia. Cada martes, después de la escuela, Sofía visitaba el Cementerio Nacional. Traía un periódico. Se sentaba entre las 2 lápidas y leía en voz alta, compartiendo las noticias del mundo con 2 hombres que ya no estaban allí para escuchar, pero cuyo legado vivía en cada palabra. Villa Esperanza también cambió. La señora Ochoa implementó un nuevo programa, Compañeros de Lectura. Voluntarios, especialmente estudiantes, eran emparejados con residentes para sesiones de lectura regular. La habitación 307 se convirtió en una pequeña biblioteca, con una placa en la puerta. Sala de lectura Castellanos Morales. En memoria de una amistad que cambió la historia. Los actos más pequeños de bondad pueden cambiar el mundo. Marco, el asistente de mantenimiento, se convirtió en el coordinador del programa. La enfermera Delgado, quien había aprendido una valiosa lección sobre juzgar demasiado rápido, se convirtió en su mayor defensora. Y Lucía, quien había pasado años siendo invisible, se convirtió en la defensora de los derechos de los trabajadores domésticos en Houston, usando su historia para luchar por mejores salarios y condiciones para personas como ella. En una tarde soleada, un año después de la muerte de don Rubén, Sofía estaba en la biblioteca de Villa Esperanza. Una niña nueva había llegado, la hija de la nueva trabajadora de limpieza. La niña se veía perdida, asustada, tratando de ser invisible.
Sofía sonrió y se acercó. «Hola», dijo. «Me llamo Sofía. ¿Te gusta leer?» La niña asintió tímidamente. «Perfecto. Hay un residente en la habitación 412. El señor García. Es un poco gruñón, pero le encanta el béisbol. ¿Quieres ayudarme a leerle la sección de deportes?» Los ojos de la niña se iluminaron. ¿De verdad? De verdad. Ven, te enseñaré, porque a veces los actos más pequeños de bondad, bueno, nunca sabes qué pueden llegar a significar. Y mientras las dos niñas caminaban por el pasillo hacia la habitación 412, el fantasma de un viejo soldado gruñón sonrió, y el fantasma de un comandante que había muerto con honor sonrió con él. Porque su historia, su verdad, su legado vivía, no en medallas o monumentos, aunque esos existían ahora, sino en cada acto de bondad, en cada momento de conexión, en cada persona que elegía hacer lo correcto sin importar el costo. Y todo había comenzado con una niña, un periódico y un viejo cascarrabias que solo necesitaba que alguien lo viera. Y así termina la historia de Sofía, don Rubén Castellanos, y el comandante Ernesto Morales. Una historia sobre cómo la bondad más pequeña puede desenterrar verdades enterradas, cambiar la historia y redimir a héroes olvidados. Sobre cómo una niña de 12 años, armada solo con un periódico y un corazón compasivo, pudo hacer lo que 50 años de burocracia militar no pudieron, devolver el honor a quienes lo merecían. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas esto. Tal vez manejando de regreso a casa después de un largo día, preparando la cena para tu familia, descansando en tu habitación, buscando un momento de paz. Déjamelo saber en los comentarios. Leo cada uno de ellos, y realmente valoro saber cómo estas historias te tocan. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Fue el momento en que Sofía entregó el diario? ¿La ceremonia final? ¿O tal vez esos momentos íntimos de lectura entre una niña y un viejo soldado? Cuéntame. Y si esta historia te recordó que cada acto de bondad importa, que cada persona merece ser vista, que la verdad siempre vale la pena proteger, entonces por favor compártela. Dale like. Suscríbete al canal. Porque estas historias solo tienen poder si las compartimos, si las dejamos cambiar la forma en que vemos el mundo. Recuerda, tú también puedes ser el quartermaster de alguien. Puedes ser la persona que ve a alguien que otros ignoran. Puedes ser quien trae el periódico, quien escucha la historia, quien se niega a dejar que la verdad sea enterrada. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho. Y nunca subestimes el poder de un simple acto de bondad.